Muy bien, acá está. Entonces, geometría vectorial es una, van a ver que se relaciona con, en algunas partes, con matrices, o las estrategias que vimos de resolución con matrices. Sin embargo, geometría vectorial ya es algo más práctico, más tangible también a nivel de las distintas carreras a las que cada uno de ustedes pertenece. Está muy presente en la física y en todas los objetos, en la mayoría de los objetos en ingenierías. Entonces, la geometría vectorial es una base bastante importante para, que les va a servir para cursos futuros en física o en matemática y también para las aplicaciones en sus carreras. Empezamos con vectores. Geometría vectorial es una geometría de vectores. Los elementos en el plano bidimensional o tridimensional son llamados vectores en esta área de la matemática. Y vamos a empezar acá para que puedan ir conociendo un poco estos vectores, estos objetos matemáticos con los que vamos a estar trabajando de aquí en adelante. Dice que a partir de una representación real, como una recta numérica, se pueden organizar elementos en dos, tres o más dimensiones. Lo que podemos hacer de forma tangible, física, es dos o tres dimensiones. Sin embargo, matemáticamente podemos hablar de n dimensiones. Eh, un elemento de dos dimensiones, por ejemplo, este que está acá en esta primera gráfica que aparece acá, este sería el punto A1, A2. Ese sería un punto en el plano cartesiano, plano bidimensional, que de forma común se le coloca el eje X como el eje de las abscisas, el eje horizontal y el eje Y, las ordenadas, el eje vertical. Ya en el plano tridimensional aparecen entonces tres elementos asociados al punto, A1, A2 y A3, por decirlo así. Los dos primeros me dicen la posición del objeto en el plano y el tercer elemento me dice la altura, la profundidad del elemento en el espacio. Entonces aquí tenemos un punto tridimensional en el espacio R3. Tal vez en algún momento ya hayan conocido estas representaciones. Tenemos acá los sistemas de eje coordenado en R2, por ejemplo. Tenemos que los ejes X y Y dividen el plano cartesiano en 4 cuadrantes. Y tenemos acá la representación de un vector en el plano cartesiano. Un vector es una flecha. Representado geométricamente lo podemos representar como una flecha donde tiene un punto inicial y un punto final. Y ahí tendríamos un vector en R2. En el plano tridimensional, en el espacio R3, tenemos acá varias representaciones de ese plano. Y tenemos el vector, una flecha por acá, este vector azul, que está ubicado también en el plano. Vean que este vector viene ahí como una sombra de una caja, por decirlo así, de un sólido, de un prisma rectangular. Comúnmente podemos llamarlo caja. Entonces, eso está viniendo como desde una diagonal, desde la esquina de la parte inferior de la caja, ya la esquina de adentro, y el vector viene hasta acá, la esquina superior de acá del frente de la caja. Entonces, esa diagonal tridimensional en forma de flecha sería el vector en el espacio R3. Aquí hay que tener un poquito de abstracción y visualización matemática para que nuestra mente pueda crear la imagen de estos objetos. En el plano es fácil, a veces en el espacio R3 es un poco difícil. Bien,
Aquí tenemos la representación de vectores en R2 y en R3. Por ejemplo, este primer gráfico acá. Este primer gráfico acá nos muestra un mismo vector, el vector 2, menos 3, como una flecha en el plano bidimensional. Tres posibles representaciones para el mismo vector. Vean que el tamaño de la flecha es el mismo. La dirección también es la misma hacia abajo, por eso es 2, menos 3. Tiene, por decirlo así, 2 unidades hacia la derecha y 3 unidades hacia abajo. Eso es lo que estamos haciendo en este vector. Luego tenemos acá una representación, dos posibles representaciones del vector menos 3, 2 y menos 4 como flecha en el plano tridimensional. Entonces estamos diciendo que el movimiento que hace este vector es menos 3, o sea, 3 unidades a la izquierda, 2 unidades hacia a la derecha, ¿sí? Y 4 unidades hacia abajo. Tendríamos ahí el vector menos 3, 2 y menos 4. Luego ustedes van a ver acá en el video y en otras representaciones que vamos a tener más adelante, que para comodidad, vean, ya que se pueden hacer diferentes representaciones de un mismo vector en el plano, se va a elegir el origen de los ejes cartesianos, el origen de esos ejes, como el punto inicial de los vectores. Entonces ya se llega a un acuerdo, ya que hay tantas representaciones que se puedan hacer del mismo vector en diferentes posiciones en el plano. Entonces se hace una definición, un acuerdo matemático para trabajar los vectores desde el origen. Entonces se le llama su representación canónica desde el origen, poder representar los vectores. Y ya, esa fue una pequeña introducción para conocer los objetos llamados vectores. A partir de ahorita ya los vamos a definir matemáticamente y definir varias operaciones que se pueden hacer con ellos. Primero tenemos que un vector en Rn es una enétupla ordenada. Entonces aquí está, B1 hasta Bn. Vean que como les dije, podemos asociar que esta enétupla ordenada, podemos asociarla con un vector fila. Por eso se llama vector fila o una matriz fila, en donde los elementos están organizados en una fila desde V1 hasta Vn. Entonces esas entradas son números reales y n tiene que ser un entero mayor que 0. Para denotar un vector se utiliza una letra minúscula con una flecha sobre esa letra. Y ahí estaríamos llamándole vector. Entonces el vector v sería la enétupla ordenada v1, v2 hasta vn. Y a partir de ahí, ya definiendo quiénes son los vectores, vamos a definir las operaciones que se pueden hacer con ellos. Están los vectores v y w, vectores en Rn, y entonces tenemos acá que v es este vector, w es este otro vector, entonces la suma se define de la siguiente manera. La suma va a ser otro vector, esto es muy importante. La suma va a ser otro vector, y ese vector se va a calcular sumando entrada por entrada de ambos vectores. Entonces, las entradas del vector suma es la suma de las entradas de los dos vectores que estoy sumando, en este caso v y w. Serían la forma en cómo calcular la suma, muy semejante a matrices, prácticamente igual. Se suma entrada por entrada. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una representación gráfica de esta suma. Tenemos el vector celeste, que es el vector A, sumado con el vector rojo, que es el vector B. Lo sumo y me genera un nuevo vector. El vector verde que está acá es mayor en longitud, en tamaño, que sería la suma A más B. Aquí en estos videos les recomiendo verlos porque vienen una explicación
de cómo se justifica la suma de vectores geométricamente, o sea, con estas flechas. Luego tenemos el producto de un escalar por un vector. Entonces, el producto de un escalar por un vector, tenemos un vector v y lo multiplicamos por un número real alfa, y entonces esa multiplicación lo que hace es multiplicar a cada entrada del vector por alfa. Cada entrada del vector se va multiplicando por alfa. Entonces tenemos acá una representación de ese producto escalar. Tenemos inicialmente un v, lo multiplicamos por un alfa, en este caso un alfa mayor que 1, entonces por eso me está generando un vector aún mayor. Si alfa está entre 0 y 1, probablemente va a ser un vector menor en tamaño. Entonces es muy fácil el producto escalar también. Luego tenemos el vector nulo, nada más lo coloco acá para darle algún destaque, que el vector nulo se representa con un 0 y con la flecha sobre ese 0 y equivale a todas las entradas del vector iguales a 0. Y tenemos ya aquí algunas propiedades de la suma vectorial y la multiplicación por un escalar. Entonces estamos diciendo que multiplicar un vector por 1 es el mismo vector y multiplicarlo por 0 lo anula. Hay cierta asociatividad entre números reales que están multiplicando a un vector. La suma es conmutativa, la suma es asociativa. El 0 como vector es un neutro aditivo. Vectores opuestos dan como resultado el vector 0. Hay distributividad de un número real multiplicando una suma o resta de vectores. Y también de un vector que esté multiplicando a la suma o resta de dos números reales. Estas serían las propiedades. Combinación lineal de vectores. Relacionado con las operaciones que acabamos de definir, la combinación lineal de vectores es importante tener este concepto. Para resolver algunos ejercicios es importante. Prestemos atención. La definición es simple, pero la comprensión a veces no tanto. Tenemos n vectores. Entonces, hay n vectores. Una combinación lineal de estos vectores es un vector suma. ¿Ok? Entonces, la combinación lineal, la primera característica es que es un vector suma. O sea, una suma de vectores. Y ese vector suma debe tener esta característica. Cada uno de los vectores anteriores, de los n vectores, está siendo multiplicado por un número real y todos ellos están sumándose. Vean que alfa 1, alfa n son números reales. Entonces tomo un número real, lo multiplico por el primer vector, más otro número real y lo multiplico por el segundo vector, más y así n veces. Esa sería una combinación lineal. Dentro de un momento vamos a utilizar esa definición. Ahora vamos a definir vector canónico. Un vector canónico es un vector que tiene un 1 en una de sus entradas y en todas las demás entradas tiene ceros. Entonces vamos a ver el ejemplo de los vectores canónicos que ustedes deben de saber siempre, que son los vectores canónicos en R2 y los vectores canónicos en R3. Un vector canónico en R2 sería el 1, 0 y el 0, 1, que comúnmente de forma matemática se define que el vector 1, 0 es I y el vector 0, 1 es J. Entonces, I y J son los vectores canónicos de R2. 1, 0, 0, 1. Ahora, en R3 son 3 dimensiones, 3 entradas. Entonces, I sería 1, 0, 0. J sería 0, 1, 0. Y hay que agregar un tercer vector canónico que sería 0, 0, 1. Entonces, estos serían los vectores canónicos en R3 y en R2. ¿Para qué son importantes los vectores canónicos? Por esta característica, por esta propiedad. Para esto son importantes.
todo vector se puede expresar como una única, muy importante, una única combinación lineal de vectores canónicos. Vuelvo a repetir, todo vector, cualquier vector, se puede representar como una única combinación lineal de vectores canónicos. Tenemos acá un ejemplo. Considere este vector v 2, 1, menos 4. Es un vector en R3. Estos serían los tres vectores canónicos en R3. Entonces yo puedo hacer v como una combinación lineal de esos tres vectores canónicos. ¿Qué era una combinación lineal? Una suma, cuando hablamos de suma siempre viene de la mano de la resta, ¿verdad? Una suma de los vectores multiplicados por algunas constantes, por algunos números reales. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos representar este vector v, 2, 1 y menos 4 como combinación lineal de los vectores canónicos de R3? Haciendo lo siguiente. 2 veces i más j menos 4 veces k. Entonces vean que la primera entrada, el 2, está asociada con el vector canónico i. Entonces, si yo tomo un 2 y lo multiplico por i, tendría la siguiente entrada, el siguiente vector, 2, 0, 0. Entonces aquí tengo 2, 0, 0, más j. El segundo componente del vector v es 1. Y el vector canónico j es 0, 1, 0. O sea, j. No tengo que multiplicarlo por ningún número real. Y finalmente, la tercera entrada del vector es menos 4. Y el tercer vector canónico es 0, 0, 1. Tengo que multiplicar este 1 por menos 4. Entonces, por eso queda menos 4k. Si desarrollamos esto, me va a dar el vector 2, 1, menos 4. Entonces, todo vector se puede expresar como una única combinación lineal de vectores. ¿Está claro esto? Bien. Hacemos entonces la siguiente operación de entre vectores. En los vectores vamos a ver dos tipos de multiplicación, dos tipos de productos. Bueno, en realidad son tres tipos. El primero ya lo vimos, que es multiplicar un número real por un vector. Y ahora este es el segundo. Se llama producto punto. Y luego el tercero se llama producto cruz. Entonces veamos el producto punto. Sea V y W vectores en Rn y tenemos ahí sus respectivas entradas. El producto punto es un número real. Ojo con eso. El producto punto es un número real y ese número real se calcula de la siguiente forma. Multiplico entrada por entrada de cada uno de los respectivos vectores y sumo esas multiplicaciones. W1 por W1 más V2 por W2 más y así sucesivamente. Voy sumando. Las entradillas es como si estuviésemos haciendo una multiplicación también de matrices fila y columna, que se sumaba entrada, se multiplicaba entrada por entrada y se sumaba. ¿Ok? Entonces es claro que para que el producto punto exista, tengo que trabajar en el mismo espacio vectorial. Si estoy en el espacio Rn, ambos van a tener n entradas. Si estoy en R2, ambos van a tener 2 entradas. Si estoy en R3, 3 entradas respectivamente. Para así hacer las respectivas multiplicaciones. Y tenemos las propiedades del producto punto. Multiplicar un vector por 0 anula el vector. El producto punto es conmutativo, muy importante, el producto punto es conmutativo, lo mismo V por W que W por V. El producto punto también es asociativo y conmutativo con un número real.
Es distributivo el producto punto. Si tengo una suma de vectores y lo multiplico y hago el producto punto con un tercer vector, puedo distribuirlo. El producto punto de dos vectores es 0 solamente si el vector es 0. Y es mayor que 0 si el vector es distinto de 0. Bien. Ok. Y luego tenemos la norma de un vector. Voy a hacer todas las definiciones primero y luego en la segunda parte vamos a hacer la práctica de estas definiciones. ¿Ok? Norma de un vector. Este ya es un concepto nuevo que aparece acá. Tenemos un vector en Rn. La norma de un vector es conocida como el tamaño del vector o la longitud del vector o la magnitud del vector. Vean que un vector está compuesto por un punto inicial, un punto final, una dirección y tienen diferentes tamaños. Cuando para hablar de diferentes tamaños no utilizamos esa palabra específicamente, sino utilizamos la palabra norma. Entonces, en el video ustedes van a ver también cómo se refieren a veces a magnitud o a veces a longitud del vector, para dar una noción de tamaño del vector. En el curso vamos a referirlo a eso como una norma del vector. ¿Y cómo calculamos la norma del vector? Se utiliza estas barras verticales dobles, es la simbología para escribir norma del vector, y se calcula obteniendo la raíz cuadrada del producto punto del vector por el mismo. Entonces, ¿qué es multiplicar el vector por el mismo? Tomar cada una de las entradas y elevarlas al cuadrado y sumarlas. Entonces, ¿cómo calculo la norma de un vector? Sacando la raíz cuadrada de la suma de las potencias a la 2 de cada una de sus entradas. Y otra forma, la norma de un vector se calcula obteniendo o calculando la raíz cuadrada de la suma de las entradas del vector elevado a la 2. ¿Ok? Entonces voy tomando cada entrada, la elevo a la 2, sumo todo y le saco la raíz cuadrada. Al ser una raíz cuadrada, entonces la norma de un vector es un número real no negativo. O sea, nunca puede dar negativo. Y todo vector tiene una norma, o sea, tiene un tamaño, tiene cierta magnitud y siempre va a ser positivo. Esa sería la norma del vector. Entonces, dado que la norma del vector está asociado con el tamaño de dicho vector, ¿ok? Entonces podemos definir también algo que se llama, bueno, la distancia entre dos vectores. Voy a definir la distancia y luego me devuelvo a las propiedades de la norma. La distancia entre dos vectores, considere dos vectores v y w. No quiero calcular la distancia entre dos vectores. Entonces aplico la norma. La distancia entre dos vectores, como estamos hablando entre distancia, también es un número positivo y se calcula como la norma de la diferencia entre esos vectores. Entonces, ya sea que la diferencia sea v menos w o w menos v. Ya que esta igualdad lo que está diciendo es que no interesa cómo haga la resta, si v por w menos w o w menos v, porque están dentro de la norma. Si estuvieran fuera de la norma, claro que será diferente, pero al estar dentro de la norma, no interesa lo otro. Entonces, la distancia entre dos vectores es la norma de la resta de ambos vectores. O sea, es un número real positivo. ¿Cómo calculamos eso? La distancia entre dos vectores es la raíz cuadrada de la suma de la resta de cada una de las entradas elevada a la 2. Entonces, tomo las entradas respectivas de un vector y del otro, voy aplicándole la resta, lo elevo a la 2, sumo todo y le aplico la raíz cuadrada.
Y así calculo la distancia entre dos vectores. Es una aplicación de la norma de un vector. Propiedades de la norma. Tienen aquí varias. La propiedad de la norma es que la norma es 0 solamente cuando el vector es 0. La norma siempre es mayor que 0. La norma elevada al cuadrado es el producto punto de el vector por sí mismo. La norma de un vector y su opuesto es el mismo. O sea, la norma de v es igual a la norma de menos v. Ojo con esta, está muy interesante. Está acá. Si tengo la norma de un número real multiplicado por un vector, esto será igual al valor absoluto de ese número real multiplicado por la norma del vector. ¿Okay? Todo número real puede salir de la norma en valor absoluto. ¿Por qué? Porque la norma siempre es positiva. Recuerden que el valor absoluto del número real es la distancia de ese número real al origen, cero. Entonces, si adentro de la norma, por ejemplo, tenemos menos 3 por el vector v, el menos 3 puede salir de la norma en valor absoluto. Entonces, será el valor absoluto menos 3, el cual sería 3 multiplicado por la norma del vector. Tenemos que la norma de una resta es conmutativa, o sea, norma de v menos w es igual a la norma de w menos v. Luego tenemos dos desigualdades conocidas dentro de esto de la norma, que es la desigualdad triangular. La desigualdad triangular dice que la norma de v más w es siempre menor o igual que la suma de las normas de esos vectores. La suma de la norma de los vectores siempre es mayor o igual que la norma de la suma de sus vectores. Y luego tenemos la desigualdad de Cauchy-Schwarz. La desigualdad de Cauchy-Schwarz que dice que el valor absoluto del producto punto de dos vectores es menor o igual que el producto de las normas de esos vectores. ¿Okay? Recuerden que el resultado de un producto punto es un número real. Entonces está diciendo que el valor absoluto de ese número real que se obtiene al calcular el producto punto de dos vectores es siempre menor o igual al producto de las normas de esos vectores. Estas propiedades luego las vamos a utilizar para resolver ciertos ejercicios. Pueden ser ejercicios paramétricos. Estamos trabajando con parámetros. Entonces hay que reconocer un poco de lo que es las propiedades. Vemos esto de la distancia. Y esto también es interesante. El ángulo entre dos vectores. Vean el dibujo que está ahí. Tenemos un vector v y un vector w. Está en el espacio R2. El dibujo. Y tenemos un ángulo que se forma entre esos dos vectores. Ese ángulo está marcado ahí en rojo. Alfa. ¿Cómo calcular ese ángulo? ¿Okay? Entonces dice, sea v y w vectores no nulos, se define el ángulo entre v y w como el único número real cita entre 0 y pi, tal que el coseno es igual a esa fórmula. El coseno es igual a el producto punto de los vectores dividido entre el producto de las normas de esos vectores. Así, ese es el coseno del ángulo cita. Entonces, si yo quiero calcular cita, lo que tengo que hacer es coseno inversa de esa expresión. Para que lo agreguen ahí. Si yo tengo que calcular cita, una cosa es calcular el coseno del ángulo y otra cosa es calcular el ángulo. Entonces, si yo tengo que calcular cita, aplico coseno inversa. Ahora, ojo con esto. Cuando hablamos de ángulos, no voy a escribir toda la expresión, pero sería toda esa fracción que viene ahí. Cita sería el coseno inversa de el producto punto de esos vectores dividido entre el producto de las normas de esos vectores. Cuando yo comienzo a hablar de ángulos, existen diferentes unidades de medida para los ángulos.
están los grados y están los radianes. Por lo general, vamos a trabajar con radianes. Por eso vean que en esta definición dice que el número real zeta, o sea, el ángulo, está entre 0 y pi radianes. Entonces, en grados sería entre 0 y 180 grados. El equivalente a pi radianes es 180 grados. Entonces, el valor real de zeta se mueve en un ángulo conocido como ángulo llano, ¿ok? Que sería media vuelta. Ese sería el valor de zeta. Entonces, si hablamos de números reales, quiere decir que el ángulo zeta siempre va a estar entre 0 y aproximadamente 3,14. O sea, ningún ángulo nos va a dar 5, 7, 10. No, está entre 0 y 3,14. Entre 0 y pi. ¿Ok? Tenemos unos ejercicios para desarrollar en la segunda parte sobre esto, sobre ángulo entre dos vectores. A partir de eso, entonces, depende de cómo es el ángulo entre dos vectores, se puede definir si esos vectores son ortogonales o no. Con esa palabrilla ahí nueva también, ortogonales. Entonces, vectores ortogonales. Se dice que dos vectores son ortogonales si su producto punto es 0. Pero, como vemos en esta representación gráfica que les coloco acá, que dos vectores sean ortogonales significa que el ángulo formado entre ellos es un ángulo recto, es un ángulo de 90 grados, o sea, es un ángulo de pi medios radianes. Entonces, cuando dos vectores forman un ángulo de pi medios, estamos diciendo que esos vectores son ortogonales. Lo equivalente a esto es cuando decimos que son rectas perpendiculares. Entonces recuerden que en geometría plana, en geometría euclidiana, dos rectas o dos segmentos se dicen que son perpendiculares si forman un ángulo de 90 grados en su punto de intersección. En este caso, en geometría vectorial, los llamamos vectores ortogonales. Estos vectores ortogonales es cuando el ángulo formado entre ellos es de 90 grados. Entonces es muy importante aplicar esta propiedad. El producto punto de dos vectores es 0 si el ángulo entre ellos es igual a pi medios. Y le podemos leer lo mismo en el otro sentido. Si el ángulo entre dos vectores es igual a pi medios, entonces su producto punto es 0. Y es la forma de verificar que los vectores son ortogonales. Y otra definición son vectores paralelos. Entonces los vectores son paralelos si existe un número real alfa no nulo, tal que un vector es igual a alfa multiplicado por el otro vector. O sea, los vectores son en sí proporcionales. O sea, tienen la misma entrada, solo que tienen sus entradas son proporcionales. O sea, tienen un número alfa que multiplica las entradas de un vector para obtener las entradas del otro vector. O sea, identificamos ahí algún número. Por ejemplo, si tenemos el vector 1, 1, 1 y el vector 2, 2, 2, ambos vectores son paralelos. ¿Por qué? Porque el 2, 2, 2 se obtiene al multiplicar por 2 el 1, 1, 1. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tenemos acá que el ángulo entre dos vectores paralelos es, y hay dos opciones, es 0 si alfa es mayor que 0 y es pi, o sea, 180 grados, si alfa es menor que 0. Entonces, si alfa es igual a 0 grados, por ejemplo, como tiene acá esto, van en la misma dirección, vectores paralelos. Si es igual a 180 grados, los vectores van en dirección opuesta. Esos serían los vectores paralelos.
Luego tenemos una proyección ortogonal. A todo vector le podemos calcular su proyección ortogonal. O sea, si tengo un vector, puedo siempre determinar alguna proyección perpendicular, o sea, una proyección que forme 90 grados de ese vector. Y es toda esta fórmula que está acá de la proyección ortogonal. Hoy no nos vamos a enfocar mucho en esto. Yo lo voy a retomar en la próxima clase, porque hoy no vamos a hacer ejercicios sobre proyección ortogonal. Tenemos más por acá. Esto de los ángulos es muy importante, sí, para hoy también. Dice relación entre las coordenadas de un vector en R2 y su ángulo de rotación. Entonces, tenemos un vector en R2. Entonces, esta es la forma también en cómo puedo obtener las entradas de ese vector. Ojo con esto que es muy importante. Yo puedo saber la norma del vector y el ángulo de rotación de ese vector y con eso saber el valor de las entradas. El valor de la primera entrada en la posición 1 es igual a la norma del vector multiplicado por el coseno del ángulo de rotación. Y la norma del vector, perdón, y la entrada en la posición 2 es igual a la norma del vector multiplicado por el seno de ese ángulo. Entonces, zeta es el ángulo de rotación formado desde el vector canónico 1, 0 hasta v en sentido antihorario. Por eso aquí pongo esta nota. Las rotaciones de un ángulo positivo se hacen en sentido antihorario de las manecillas del reloj y las de un ángulo negativo se hacen en sentido horario, o sea, en dirección de las manecillas del reloj. Cuando es opuesto a las manecillas del reloj, cuando es en la misma dirección que las manecillas del reloj, el ángulo es negativo. Entonces, a partir de ahí, calculamos coseno de zeta y lo multiplicamos por la norma y ya sé el valor de la entrada 1 del vector. Y si le calculo el seno del ángulo y lo multiplico por la norma, entonces obtengo la entrada del vector en la segunda posición. Y listo, vamos a quedar por acá. El producto cruz y paralelo lo vemos la próxima clase. Bien. Entonces, más que preguntar por dudas, son las 10:45. Más que preguntar por dudas, vamos a ver en la segunda parte de la clase, los ejercicios. Les voy a dejar estos minutos a partir de ahora para que puedan descansen un poco, descansar la mente y puedan volver, retomar, si lo quieren, también la presentación teórica y repasar la teoría antes de recibir la explicación de los ejercicios que les traigo. Entonces, repasando, muy importante tener siempre una idea, una imagen mental de los vectores en R2 y en R3. Los más comunes en que vamos a utilizar en los ejercicios, R2 o R3. Sin embargo, puede que en algún momento aparezca un vector con 4 entradas, o 5, o n. En operaciones con vectores, saber sumar vectores, saber multiplicar un vector por un número real, saber las propiedades, conocer los vectores canónicos y la propiedad importante de que todo vector se puede expresar como una única combinación de vectores canónicos. Entonces se va a utilizar bastante. El producto punto de los vectores es un número real. La norma de un vector también es un número real positivo que tiene propiedades también muy particulares. La distancia entre dos vectores es una fórmula que se va a utilizar bastante junto con la fórmula de calcular el ángulo entre los vectores y reconocer también los conceptos de vectores ortogonales y paralelos. Okay. Bien, entonces vamos a quedarnos por acá. Nos vemos a las 11:30 para hacer
la resolución de ejercicios. La resolución de ejercicios, vamos a comenzar con ciertos ejercicios simples, sin embargo, hay algunos que son bastante interesantes. Vale la pena prestarles atención. Entonces nos vemos ahora a las 11:30.